Liquidación del impuesto de renta en Colombia, presentado por Edna Burgos, Erika Carvajal y Carolina Londoño. En esta presentación veremos cómo se determina el impuesto de renta en personas naturales obligadas a llevar contabilidad y cómo se determinan en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. El impuesto de renta de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, por norma, todo comerciante es obligado a llevar contabilidad. Así lo expresa el Código de Comercio en el artículo 19, numeral 3. Pero en materia tributaria, no todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad. Toda persona perteneciente al régimen común en el impuesto a las ventas está obligada a llevar contabilidad, de modo que debe hacer este proceso de acuerdo a los principios establecidos para tal hecho. Es importante conocer las operaciones que realiza una persona natural o jurídica que obliga a llevar contabilidad. Para tal caso podemos consultar el artículo 20 del Código de Comercio y el artículo 23, que también nos da a conocer las actividades que están obligadas a responder por el impuesto de renta. El artículo 28 del Estatuto Tributario expresa que para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente no son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. A continuación en la imagen podemos observar la forma como se determina el valor del impuesto de renta líquida gravable según lo establecido en el artículo 26 del Estatuto Tributario. De la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto de patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo que se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley. A ese total se restan los descuentos tributarios, se aplica y como resultado tenemos el valor del impuesto neto de renta. Sistema cedular. La Ley 18 y 19 del 2016 estableció un nuevo mecanismo para el cálculo del impuesto de renta de las personas naturales para el año gravable 2017. En virtud de ello, la declaración de este impuesto para el año gravable 2018, que se debe presentar durante el 2019, debe ser elaborado recurriendo al sistema cedular, que consiste en dividir los ingresos anuales según 5 cédulas y depurar cada grupo de manera independiente. Entre estos tipos de cédulas tenemos las rentas de trabajo, las rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborables, rentas de dividendos y participaciones. Cabe aclarar que esta clasificación estuvo vigente hasta la declaración de renta del 2018, que se debió presentar en el 2019. Con la Ley 1943 del 2018, esta clasificación cambió de tal forma que se eliminó 2 cédulas, dejando únicamente 3: las rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de dividendos y participaciones. Las 2 rentas eliminadas, que corresponden a las rentas de capital y rentas no laborales, pasan a ser parte de las rentas de trabajo. Sin embargo, a continuación hablaremos de 5 cédulas que inicialmente constituyeron el sistema cedular. Entonces, uno es las rentas de trabajo. En el artículo 106 del Estatuto Tributario expresa que las rentas de trabajo se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales, por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gasto de representaciones, honorarios y compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general pues las compensaciones por servicios laborales. En el párrafo primero menciona que para que sean consideradas como rentas de trabajo las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo
las cooperativas o cooperativas de trabajo asociado deberán tener registrados sus regímenes de trabajo y compensaciones ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, y los trabajadores que aquellas deberán estar vinculados a un régimen de seguridad social en salud y de pensiones aceptados por la ley, o tener carácter de pensión o consignaciones de retiro de acuerdo con los regímenes especiales establecidos por la ley. Igualmente deberán estar vinculados al Sistema General de Riesgos Profesional. Se determina que de la siguiente forma, así como lo observamos en la imagen, los ingresos laborales menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasional, que nos da igual a la renta liquidada cedular, y a esta la renta los beneficios tributarios, y en él nos da como resultado el valor de renta liquidada agravable laboral. La otra es rentas de capital, que en el artículo 338 dicen que son ingresos que de esta cédula y los obtenidos por concepto de interés, rendimiento financiero, arrendamientos, regalías, explotaciones de la propiedad intelectual. Para establecer esta renta líquida cedular, el total de los ingresos de esta cédula se restarán a los ingresos no constitutivos de renta imputables a la cédula y los costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el constituyente. Por otra parte, restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan el 10% del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder las 1000 UETs. Las rentas no laborales. Según el artículo 340 del Estatuto Tributario, se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas. Los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad serán ingresos de la cédula de rentas no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en la cédula de rentas de trabajo. Para determinar el impuesto de renta líquida para este tipo de cédula, del valor total de los ingresos se restan los ingresos no constitutivos de rentas y los costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente. Podrán restarse todas las rentas exentas y deducciones imputables a esta cédula, siempre que no exceda el 10% del resultado anterior. Las rentas de pensiones, el artículo 337 del Estatuto Tributario menciona que son ingresos de esta cédula las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de ingresos se restarán los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas, considerando los límites previstos en el estatuto, y especialmente las rentas exentas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 206, que son las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías para el caso específico mencionado en el artículo. Renta de dividendos y participaciones. El artículo 342 dice que son ingresos de esta cédula los recibidos por conceptos de dividendos y participaciones y constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras.
El artículo 343 menciona que para determinar la renta líquida cedular se deben formar dos subcédulas. Una primera subcédula con los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos según el cálculo establecido en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará grabada a la tarifa establecida en el inciso 1 del artículo 242 del Estatuto Tributario. Una segunda subcédula con los dividendos y participaciones provenientes de utilidades calculadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, y con los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades extranjeras. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará grabada a la tarifa establecida en el inciso 2 del artículo 242 del Estatuto Tributario. Impuesto de renta de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Desde el punto de vista tributario, las personas que no están obligadas a llevar contabilidad pertenecen al régimen simplificado en el impuesto a las ventas. Pero el artículo 27 del Estatuto Tributario expresa que para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado que correspondan a las rentas no realizadas solo se graban en el año o periodo gravable en que se realicen. Es decir, que si una persona natural presta un servicio por un total de 120 millones de pesos, pero que en el año solo recibe 110 millones y al año siguiente los 10 millones restantes, esta persona no está obligada a declarar renta por el valor total de 120 millones, sino por lo que en realidad obtuvo como ingreso en ese año, que sería de 110 millones de pesos. En general, las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad por el hecho que no sean comerciantes no los exime de declarar renta. Por lo tanto, también se utilizará el sistema ordinario para determinar los impuestos de renta, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en la norma para aplicar el impuesto de renta.